Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Sean bienvenidos los médicos que nos están siguiendo a través de congresos médicos y también a todos los pacientes o bien la comunidad que está interesada por el tema de hoy. Así es que sin más preámbulo voy a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa redonda, todos ellos con una amplia experiencia. Así es que bueno, el tema de hoy es el impacto de la medicina regenerativa en la enfermedad renal crónica. Esta enfermedad que bueno, a todos seguramente se nos hace familiar, que la hemos escuchado, que a veces pensamos que es una complicación de otra enfermedad o de alguna patología y que bueno, se está volviendo una parte importante de los números en relación a las enfermedades que hay en nuestro país. Así es que el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Manuel Martínez Mejía, quien tiene especialidad en medicina interna con subespecialidad en nefrología y bueno, él es parte importante del Centro Médico Nacional de Occidente. Ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales, miembro de diversas sociedades de nefrología y también de hipertensión. Además, es nefrólogo responsable del Centro de Hemodiálisis Angelópolis, ubicado aquí en la ciudad de Puebla, para todos los que nos están escuchando. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes. Gracias. Para la parte de nutrición, que es básica en esta enfermedad, nos acompaña una experta egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla, nutrióloga también del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Ella es la licenciada en Nutrición y Ciencias de Alimentos, María Teresa Cepeda Cede. Gracias. Nos acompaña el doctor en Biotecnología Médica, a quien le damos la bienvenida, egresado de la Universidad Pablo de Olavide, España, director general del Centro Médico Nacional de Biología Molecular y rector del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Bienvenido, doctor José Carlos Jiménez Ortega. Gracias. Y además, pues necesitábamos un experto en todos estos procesos de hemodiálisis donde de pronto nos surgen muchas dudas. Le damos la bienvenida al doctor Omar Olaf Gálvez Morales, quien es médico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y además el médico que también está colaborando y siendo responsable en el Centro también de Hemodiálisis Angelópolis, que no olviden está ubicado en Camino Real a Cholula, 6674, local 3, en la Plaza Calle en San Andrés, Cholula. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta mesa redonda. Y me gustaría empezar a preguntarle a nuestro nefrólogo experto, doctor, para los que nos están escuchando, ¿qué es la enfermedad renal? ¿Y existe alguna clasificación o estadios para que la gente pueda detectar por ahí qué está sucediendo? Sí, la enfermedad renal crónica se define como el daño o el deterioro en la funcionalidad del riñón que ocurre por lo menos de 3 meses para acá. Generalmente la enfermedad renal crónica, para clasificarla como crónica, es muy complejo, se requieren estudios de funcionalidad previos, tanto como estudios sanguíneos, creatinina sérica, urea sérica, también como estudios urinarios, lo cual resulta muy complejo, ¿no? No tenemos personas que se estén monitorizando creatinina sérica diariamente, ni estudios urinarios diariamente, por lo cual en algunas ocasiones echamos mano de estudios de imagen, en los cuales generalmente se ve ahí pues el deterioro como tal. Si hay una clasificación de acuerdo a las organizaciones mundiales de nefrología, la CADOC y la CADIGO han sacado sus clasificaciones tanto para lesión renal aguda como para enfermedad renal crónica. Y hablando de enfermedad renal crónica propiamente dicha, pues existen 5 estadios, podrían ser 6 porque el estadio 3 se subdivide, y también existe, esto es de acuerdo a algo que se llama tasa de filtrado glomerular. La forma más sencilla para explicarle a un paciente la tasa de filtrado glomerular es explicárselo como en un porcentaje, ¿sí? Y dependiendo de ese porcentaje es como va avanzando la enfermedad renal crónica. El
estadio más temprano de enfermedad renal crónica, o en el que nos encontramos las personas que tenemos buena funcionalidad del riñón, pues es estadio 1, y las personas que ya tienen terapia de reemplazo renal o que requieren terapia de reemplazo renal, pues estarían en estadio 5, pasando por todos los estadios. Y esa clasificación también se subdivide de acuerdo a la cantidad de proteínas o de albúmina en la orina. Cuando una persona no tiene albúmina, cuando tiene entre 30 y 300 dentro de la orina, o cuando es mayor de 300, y de ahí se subclasifica. Esa es como la clasificación, y una definición un poco burda para que nos entienda el auditorio. Ok, doctor, y bueno, ya que estamos hablando con nuestro auditorio, ¿cuáles serían los signos y síntomas que puede presentar un paciente y que pueda él decir como que algo no está normal en mis cuestiones renales? ¿Qué datos clínicos podría tener un paciente? La verdad es que me encantaría que la enfermedad renal crónica doliera, porque si doliera, pues podrían llegar más pacientes con nosotros, o que brillara o que nos diera alguna señal, pero puede haber personas con estadios clínicos 3 o 4 muy cercanos a diálisis y estar completamente asintomáticos, o presentar solamente cansancio, palidez y ya. ¿Sí? Obviamente una persona que está en diálisis o hemodiálisis, pues lo puedes diagnosticar de lejos, ¿no? Pero las personas que están en estadios iniciales generalmente no presentan síntomas ni signos, y la verdad es que nos tenemos que valer siempre, casi siempre, de estudios de laboratorio y de gabinete para diagnosticar a un paciente con enfermedad renal crónica. Aquí me gustaría, tener un poco de conocimiento qué está sucediendo en nuestra sociedad y sobre todo en los momentos que el paciente llega con el médico. Ya que tenemos aquí al panel, me gustaría preguntarles a todos, en base a su experiencia, ¿en qué estadio generalmente llega un paciente a ser diagnosticado? ¿En el 1 y 2? ¿O es en el 3 y 4? Y esto es similar a lo que le sucede a nuestro nefrólogo. Doctor Omar, y de ahí vamos avanzando. Muchas de las veces yo he tratado pacientes en 3, 4, finalmente, y son casuales, o sea, fueron porque les duele la cabeza, porque tenían dolor de espalda, un diagnóstico casual porque fueron incluso con la vecina y les dijo, tómate unos laboratorios y luego vas al médico, ni siquiera porque el médico fue guiado o fue un diagnóstico guiado, se lo hacen por casualidad. Y nos damos cuenta en la consulta que finalmente ahí nos representa un estudio que dice, bueno, caray, hay mucho que hacer desde la dieta, el internalizar con un buen nutriólogo, el manejar algunos medicamentos o incluso dar algún parámetro ya de ejercicio para que ese paciente vaya modificando y bueno, vaya estableciendo o estancando ese avance de la enfermedad. Pero yo creo que muchos de los pacientes sí, definitivamente 3 o 4. Doctor José Carlos. Pues es complejo, como decían los doctores, es muy complejo diagnosticar a un paciente con enfermedad renal crónica. Sin embargo, creo que hay que prestar atención a las patologías o enfermedades que lo acompañan. Un ejemplo es la diabetes. Eso explica gran parte del incremento de la morbimortalidad, es decir, la presentación de la enfermedad en personas en México, ¿no? Sobre todo porque somos un país que tiene muchos diabéticos. Y todo paciente diabético con o sin sintomatología tiene nefropatía, es decir, tiene un daño renal. Generalmente asocian los pacientes el daño renal a que no pueden orinar. Entonces se abrazan mucho esa idea. Yo estoy orinando, doctor, entonces mi riñón funciona. Eso no necesariamente quiere decir que sea así. De ahí que la mayoría de los pacientes, cuando empiezan a presentar sintomatología, sobre todo edema, es algo que es característico, algunos de ellos debilidad física, catabolismo, es decir, pierden peso, es otro de los síntomas característicos en ellos, algunos cambios de tonalidad en la piel por acumulación de toxinas, en este caso pueden ser urea, y
Esos son los casos más simples que se pueden llegar a ver, pero esos se dan a partir de la tercera, cuarta etapa, cuarto estadio de la enfermedad. Pero la tercera, como si bien decía el doctor hace un momento, recordaba, que la podemos dividir en dos, A y B. Entonces, generalmente es a partir de la 3B, 4 y 5, pero el paciente generalmente acude a un médico cuando está en fallo renal, que es el último estadio, que es cuando dice, ¿sabes qué? Ahora sí quiero tratarlo, ¿no? Por ahí alguna vez me consultó el médico, o el nefrólogo, o el internista, y vio que mi función renal estaba bajando, pero pues, no sé qué significa eso, no sabemos, ¿no? Entonces es muy importante, creo que hacer una detección temprana por parte de nosotros mediante la evaluación convencional de nuestros pacientes diabéticos, hipertensos o que tienen infecciones urinarias recurrentes, sobre todo en las mujeres que padecen cistocele, que es cuando la vejiga cae por complicaciones propias del embarazo, ¿no? Creo que eso es lo más importante, como dicen, pues no hay un signo característico hasta que haya fallado el riñón. Cuando falla el riñón es cuando se presenta todo. Y es cuando acuden con nosotros generalmente. Licenciada Tere, bueno, en su expertise, usted no es médico, pero sí es nutrióloga clínica. Usted labora en diferentes instituciones, consultorio privado. ¿Qué porcentaje o en su mayoría también le llegan a usted para realizar alguna dieta específica en enfermedad renal crónica en últimos estadios, o con usted sí hay como que un poquito de más acceso en estadios tempranos? A mí también en últimos estadios, porque las personas no están acostumbradas a la educación, a ir a un profesional a que se les haga una dieta particular, personalizada. La mayoría de los pacientes que estamos viendo aquí en el centro médico son pacientes ya muy graves, personas que ya están filtrando ya muy poco, y a causa de una diabetes mal controlada. Y sobre todo que, bueno, ahorita que voy a hablar de la prevención, hay mucha gente que para bajar de peso empieza a hacer dietas cetónicas que son altas en proteína, o chicos que quizá quieren incrementar su masa muscular y se ponen es más, a recomendar a diestra y siniestra una proteína de muy alto valor biológico para el tono muscular. Está bien, nada más que tiene que ser controlada, sobre todo dependiendo la demanda de proteína que van a tener en su cuerpo, y se ponen a consumir el suero de leche, no voy a decir marcas, porque cada cup tiene 21 gramos de proteína, que son aproximadamente 3 huevos, para que nos entendamos en porciones, y se ponen a consumir latas de atún de una manera exagerada, de tal forma que hasta su sudor es ácido. Y bueno, en el caso de los pacientes que nos llegan, que desafortunadamente sí, tal y como lo dice el doctor José Carlos, las personas me dicen, voy a hacer ya lo que tú me digas, es porque ya las personas están ya muy delicadas. Tenemos que tener un control entre lo que comemos y lo que quemamos. También nuestro metabolismo va a ser cada vez más lento, por lo tanto tenemos que tener buenos hábitos y estilos de vida. Pero es que desde que nos estamos formando, y una buena combinación de alimentos, un control con todos los hidratos de carbono que consumimos, que en su mayoría puede ser del 80-90% de lo que nosotros consumimos, un control con todo lo procesado, porque también acidifica muchísimo el cuerpo. Pero sí, ya las personas vienen en un estadio 3 a 4, ya muy graves, y es cuando ellos en realidad quieren hacer una dieta. Y aparte, porque una cosa es cómo estás y otra cosa es cómo te sientes, y por eso sí es importante que nosotros nos estemos checando, aunque nos sintamos bien aparentemente. Entonces, bueno, es muy importante con todo esto que nos acaban de decir. Recuerden prevenir a todos los que nos están escuchando. No está de más acudir al médico. Aquí el Centro Médico Nacional de Biología Molecular tiene las puertas abiertas para el día que requieran una consulta. Y bueno, aquellos pacientes que también ya están en un proceso de diálisis, hemodiálisis, no olviden que también tenemos las puertas abiertas del Centro de Hemodiálisis Angelópolis, ubicado también en la ciudad de Puebla, muy cerca del centro de Puebla, está en San Andrés Cholula. Ahora digo, las distancias son mínimas. Y bueno, es una excelente clínica que también aporta todo este tipo de tratamientos. Y ya que estamos hablando del aspecto nutricional, licenciada Tere, ¿qué tips nos puedes dar en general a la sociedad para prevenir una enfermedad renal crónica? Y después de eso, cuéntanos, a los que ya la tienen y ya tienen un estadio 3 y 4, ¿qué pueden hacer cuando comen? Lo primero es que
hagamos una dieta que vaya con nosotros, porque va no nada más de acuerdo a nuestro peso, nuestra estatura, es dependiendo de lo que necesitamos, dependiendo también de nuestro estado fisiológico. Es diferente para una mujer embarazada que lactando, que una persona que está haciendo deporte, es diferente la demanda. No alentar el metabolismo queriendo hacer dietas que nos están sugiriendo en revistas o en la televisión, porque nos está sugiriendo la comadre, dietas que no van con nosotros y sobre todo que tengamos un control. A ver, voy a dar un ejemplo de todo lo que tiene carbohidratos, por ejemplo, porque es lo primero que te lleva a triglicéridos elevados y a tener una descompensación en la glucosa en el cuerpo. Por ejemplo, están las verduras, que no precisamente las consumimos crudas y con un bajo índice glucémico, es decir, la aceptación que va a tener nuestro cuerpo del azúcar que tiene el alimento, ya todo va procesado, todo va súper cocido, sin cáscara lo queremos. Las verduras, las frutas, los cereales y tubérculos, las leguminosas, los lácteos, los azúcares refinados, los postres. Entonces, no tenemos un control entre la glucosa. En la glucosa, como somos asintomáticos, llegamos a la parte de la diabetes. Hay una diabetes mal llevada y desafortunadamente llegamos a la parte de fastidiar la parte del riñón. Y desafortunadamente, bueno, cuando ya se tiene una falla en el riñón, se tienen que calcular muchos aspectos, como es el caso de los electrolitos. Hay que calcular la cantidad de proteína que uno está ingiriendo, pero no nada más me refiero a la parte de los alimentos origen animal, porque esa es proteína de alto valor biológico, origen animal. También me refiero a la parte vegetal. Por ejemplo, cuando estamos consumiendo un cereal y una leguminosa, juntos hacemos una proteína de muy alto valor biológico, tan alto como el de la carne, nada más que es vegetal. Y no tenemos tampoco un control de la proteína tampoco que bebemos, la que consumimos. Entonces tiene que haber un control de proteína con los alimentos que acabo de mencionar. No podemos consumir la cantidad de agua que nosotros quisiéramos. Y también cómo se controlan electrolitos, fósforo, potasio, magnesio, sodio. Y sobre todo también habría que ver si la persona solamente viene con insuficiencia renal y con diabetes, y si no es que aparte tiene hipertensión, aparte tiene obesidad, y otra cosa importante, que seguramente tiene el intestino perezoso, de colitis, y también se tienen que ir aumentando las dietas. Entonces, como también parte de la insuficiencia renal es estar controlando los electrolitos, no pudieran consumir ni siquiera todas las verduras, todas las frutas que ellos quisieran, porque se tiene que controlar fósforo, potasio, magnesio, sodio. Entonces se vuelve una dieta muy limitante. Yo sé que es difícil para ellos porque se nos están bajando de peso, pero al mismo tiempo no están filtrando. Se vuelve difícil, pero sí que si van a hacer una dieta que sea bien llevada, que no dejen de comer para bajar de peso, para que no alenten el metabolismo, que hagan exactamente lo que su cuerpo les está pidiendo, que lleven una dieta personalizada, y que si ya están empezando con problemas de diabetes, hay que aprender a vivir con ella, hay que investigar, y para no llevarla a una falla renal. Muchas gracias. Doctor Víctor Martínez, con su experiencia de nefrólogo y además trasplantólogo, porque el día de hoy tenemos un experto de gran talla. Me gustaría preguntarle, doctor, ¿existen tratamientos sustitutivos de enfermedad renal crónica? Sí, quisiera hacer como un paréntesis previo a lo que acaba de comentar la licenciada. Decir que enfermedad renal crónica no es lo mismo que insuficiencia renal crónica, y tenemos que situarnos pues en qué estadio está. Las organizaciones mundiales los han situado en esos estadios con el fin de tratar de hacer más personalizada la atención. Coincido completamente con la licenciada de que un paciente que, por ejemplo, no tiene ningún tipo de patología y quiere llevar a cabo una dieta, tiene que acudir con un especialista, ¿sí? Con alguien que le lleve una dieta bien establecida. De igual manera, en los estadios iniciales, en los estadios intermedios y en los estadios finales. A mí, cada paciente que me llega a consulta por enfermedad renal crónica es cada paciente que tiene que ir con el nutriólogo. Y la historia natural de la enfermedad, igual que todas las patologías, tiene su prevención primaria, su prevención secundaria y su prevención terciaria, o su tratamiento terciario. Entonces, muchas veces con el fin de que disminuyan la progresión, el pilar del tratamiento es nutricional.
disminuir la cantidad de proteínas, como comentó la doctora, pero ya cuando llegan a estadios finales también el tratamiento nutricional es completamente esencial. Sí existen terapias de reemplazo renal, tres modalidades: diálisis, hemodiálisis y trasplante. El trasplante también es considerado como una terapia de sustitución renal porque trasplantar un paciente no significa que lo estamos curando. Trasplantar un paciente significa que el trasplante va a tener una vida media dependiendo de si presenta o no presenta complicaciones. Y cuando una persona llega al trasplante, tiene de todos modos la carga de la enfermedad que ocasionó la enfermedad crónica en sus propios riñones. Hablar de insuficiencia renal crónica es hablar de dolor de panza o dolor abdominal. Hay muchísimas causas de dolor abdominal, al igual que de enfermedad renal crónica, y se tiene que establecer a ciencia cierta cuál es la causa con el fin de determinar el tratamiento, de determinar el pronóstico y ver la recurrencia de esa enfermedad después del trasplante. El trasplante, empecé por el trasplante porque es lo mejor, ¿verdad? Es el que da mejor sobrevida, el que da mejor calidad de vida al paciente. Sin embargo, pues las terapias de sustitución como diálisis y hemodiálisis pues tienen sus asegúnes, sus pros y sus contras. Sin embargo, el tratamiento de elección y el que tenemos que llevar como tal a cabo e incentivar a los pacientes es a trasplantarlo. Obviamente teniendo también los bemoles, que no vas a trasplantar a personas que tienen muchas complicaciones y que sabes que van a rechazar, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer como médicos y personal de la salud es dar un tratamiento personalizado, ¿sí? Los organismos mundiales tratamos de hacer todo como esquemas, pero un paciente es distinto. Un paciente puede ser diabético, hipertenso y lúpico. Un paciente puede ser diabético, hipertenso y con cáncer. Un paciente puede ser diabético, hipertenso, trasplantado y aparte infectado. O sea, la verdad es que todo el tratamiento debe ser personalizado y debe ser multidisciplinario. No podemos ser una persona tratando todo lo demás. Sí, tocó usted un punto muy importante, ¿no? Y aprovechando que hay médicos también siguiéndonos, a veces el perfil médico nos sentimos todólogos, ¿no? Y se nos olvida que esta parte es multidisciplinaria y que el aspecto nutricio es sumamente importante en todos los pacientes. Como bien lo decía el doctor Martínez, ¿no? Si yo tengo un paciente en mi consulta y cumple con estas características, en automático yo lo debo de referir a un nutriólogo que conozca y sea experto sobre esto, porque también hay diferentes tipos de nutrición, ¿no? En específico de ser un nutriólogo clínico que sea experto en todo este tipo de áreas. Y bueno, me gustaría aprovechar también la experiencia que tenemos el día de hoy del doctor José Carlos Jiménez Ortega y preguntarle, doctor, usted que es biotecnólogo médico, ¿qué hay ahora acerca de pruebas de biología molecular que nos ayuden a diagnosticar una enfermedad renal? Creo que no podemos hablar solamente de diagnóstico, también es importante hablar de tratamiento. Como decíamos bien hace un momento, desafortunadamente, en los primeros 2 estadios hasta el 3er estadio, pues el único tratamiento que nos queda, o que se refiere en muchas de las guías, es nutrimental. ¿Sí? Bajar la carga proteica, tener ejercicio, etcétera, ¿no? Ya a partir de ahí, o el consumo de ciertos productos o ciertas sustancias como son los alfa-cetonálogos, el consumo de algunos anabólicos, también que te ayudan a evitar el catabolismo, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista de la biotecnología médica y de la medicina regenerativa, que son 2 áreas tan íntimamente ligadas, pues lo primero que tú tienes que hacer es completar un diagnóstico de manera más eficiente. Y a esto se han sumado pruebas que van más allá del filtro glomerular, que cada vez tienen más fuerza, como la citatina C, por ejemplo, y actualmente también hay unas pruebas que tienen que ver con las tasas de neutrófilos, que te hablan de la necrosis tubular, exclusivamente en enfermedades renales crónicas que están agudizando, y no solamente en enfermedades renales agudas como se piensa normalmente. También tenemos otro tipo de marcadores en la actualidad que son muy importantes a nivel sistémico, como el estrés oxidativo,
la disminución o elevación de proteínas inflamatorias como la interleucina 6, que está muy demostrado que en pacientes renales, hacia los estadios 3, 4 y 5, se eleva sustancialmente este tipo de proteínas y también disminuyen las proteínas antiinflamatorias, como es el caso de la interleucina 6 y 4, perdón, 10 y 4, que son las que disminuyen sustancialmente en estos pacientes. Entonces, una vez que ya tenemos esto como un diagnóstico complementario, lo importante es la intervención. Porque bien hablábamos, ¿no? Es un equipo de trabajo, ¿no? Es muy difícil de pronto, yo creo que para un nefrólogo o para un nutriólogo o para una persona que sea experta en medicina regenerativa o un médico que está en la detección y atención temprana y de seguimiento de un paciente nefrológico, es decir, con patología renal, con enfermedad renal, pues saberlo todo. Y sobre todo que se necesita una gran vigilancia sobre estos pacientes. ¿En qué momento yo tengo una falla renal crónica y se agudiza? Me fui a caminar, me deshidraté, no acudo inmediatamente al nefrólogo, acudo a mi médico de cabecera. Oye, ¿sabe qué? Me fui, caminé y yo no tengo fuerza en nada y me puse bien pálida y ya no puedo hacer nada. Y entonces tiene que haber una buena detección, una buena intervención y luego un buen estadiaje. Aprender a reconocer si es una enfermedad renal crónica, o es una enfermedad renal crónica agudizada, o es una enfermedad renal agudizada, ¿sí? Es un problema renal agudo, ¿no? Entonces, reconocer todo este tipo de cosas de la biología molecular cada vez está interviniendo más, pero también va más allá de lo convencional, no solamente va de tratar de evitar o de diagnosticar un fracaso orgánico o de un tejido, en este caso el riñón. También va a identificar causas que están favoreciendo la progresión de la enfermedad para poder intervenir sobre ellas. Entonces, la otra fase que es bastante importante en la biología molecular. Hay los estudios más recientes sobre lo que más trabajan especialmente sobre lo que mencionaba hace un momento. Estrés oxidativo, sistemas antioxidantes sobre todo, proteínas antiinflamatorias y proinflamatorias, ¿no? Y de ahí es donde se desprenden los tratamientos con los que se pueden complementar los tratamientos convencionales de una persona que tiene una enfermedad renal, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del mismo tratamiento. Si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad renal crónica con un filtrado del 16% o del 17%, y que sabemos que con el 15% entra en fallo renal y llega a un consultorio por urgencia y tiene una función renal del 5%, pues no importa la herramienta que uses de medicina regenerativa, no le va a hacer nada. Puedes ayudar a complementar, junto con el tratamiento nefrológico convencional, una adaptación orgánica en caso de que para agudizara y favorecer que ese riñón trate de recuperarse lo más allá que se pueda, a través de una infiltración, que nos colocan soluciones, en algunos casos diuréticos con un balance positivo, etcétera, ¿no? Una nutrición correcta, cuidar las proteínas, cuidar la cantidad de electrolitos, sobre todo el potasio, que es uno de los principales, el magnesio, el fósforo, que también, ¿no? Sí, que nos generan muchos problemas, ¿no? Identificar bien la causa, es una causa renal, renal. Porque aunque sepamos que es diabético, se pueden sumar otras cosas. Una infección de vías urinarias, un cálculo en ureteros, una deshidratación, etc., ¿no? Entonces, creo que la biología molecular y la biotecnología médica incursionan fuertemente con estas herramientas que acabo de mencionar, que lo repito brevemente, es estrés oxidativo, tanto sistémico como específico, en este caso puede ser renal, o puede ser vascular, buscando carbonilación y unificación proteica, que son básicas por la falla de comunicación entre las células para la adaptación celular. Cistatina C, muy importante en la actualidad, de hecho ya en la actualidad las últimas normas oficiales a nivel internacional para diagnóstico y seguimiento de la enfermedad renal crónica toman en cuenta la cistatina C junto a la creatinina para los nuevos algoritmos, y los nuevos que empiezan a aparecer, como es de la cologenasa de neutrófilos, para enfermedad renal aguda o crónica agudizada, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor José Carlos, por su intervención. Dentro de la misma hizo usted un comentario relacionado con la medicina regenerativa.
Para los que nos están escuchando, es muy importante que, bueno, estos aspectos se están sumando, esta nueva área de la medicina regenerativa se está sumando a toda la parte del diagnóstico y el tratamiento de diversas patologías. Quiero aprovechar y enviar un saludo desde este medio a nuestros alumnos de la maestría en medicina regenerativa que nos están siguiendo en este momento. Agradecerles porque cada día ustedes se esmeran por ser mejores médicos y empaparse de todos estos conocimientos de medicina regenerativa, que si bien está de moda, no en todos los lugares está bien enfocada. Entonces, pues los invitamos a que si quieren ser parte también de la maestría en medicina regenerativa, nuestra segunda generación se abrirá el próximo 21 de febrero del año 2020 para todos aquellos médicos que nos estén escuchando y quieran acceder y ser parte de esta capacitación completa de medicina regenerativa. Y bueno, ahora es el turno del doctor Omar. Doctor, de pronto hay pacientes que se encuentran, imaginemos, diabéticos. De pronto se enteran que ya tienen un problema renal. Y de pronto le dicen, ¿qué cree? Le vamos a poner una fístula arteriovenosa. Y el paciente se queda con cara de, ¿qué es eso, no? Doctor Omar, ¿nos podría comentar qué es esto de la fístula y cuándo está indicada? En este caso, este es un acceso vascular de tipo definitivo. La fístula arteriovenosa, pues no todos los pacientes son candidatos a ello. Este tipo de acceso, lo que nosotros llamamos acceso, es una vía por la cual vas a recibir el tratamiento de hemodiálisis. En este caso, una vez más, recurriendo a la palabra, es una área multidisciplinaria en la que nosotros tenemos la intención de mejorar la calidad de vida del paciente mediante este acceso que para el fin práctico ayuda al intercambio, la velocidad entre desintoxicar de manera más fácil o más rápida al paciente en menos tiempo y lógicamente este paciente al tener el tiempo de administración de una mejor calidad de terapia favorece a que él ande mejor en otras condiciones metabólicas, desintoxicado, se alimente mejor, tolere mejor algunos alimentos y la vía de estancia pues lógicamente lo hace independiente. Recordar que estos pacientes que captamos en el tratamiento de sustitución renal al inicio, pues muchos de ellos ingresan con un catéter vascular temporal. Esta temporalidad pues, depende de muchas situaciones, económica, que el paciente tenga alguna infección durante su estancia en alguna de las unidades que él visita, que se tape o se vuelva inservible el acceso vascular únicamente por la utilización, que no se maneje bien dentro del papel de la enfermería y el médico conjunto, ¿no? Finalmente, o incluso por la misma anatomía del paciente, que este paciente no tenga las condiciones anatómicas que beneficien para el uso de este catéter temporal y haya que recurrir al catéter definitivo, segunda opción, o incluso por una fístula arteriovenosa. En el caso de recurrir definitivamente o directamente a una fístula arteriovenosa en una situación ya inicial de hemodiálisis es escasa. Finalmente sabemos que la fístula arteriovenosa tiene que madurarse, tiene que estar un cierto tiempo iniciando con funciones que mucho del papel que tenemos en el acceso vascular y el punto, digamos, el talón de Aquiles para la hemodiálisis es el acceso vascular. Entonces, ese papel le toca mucho a una enfermera que esté capacitada, que tengamos bien definida el patrón de iniciar las funciones a lo largo del trayecto de la función, que tengamos buenos flujos para el manejo intradiálisis. La terapia, pues definitivamente nos va a tratar, en el caso del tiempo, 3 horas y media o 4 horas en algunos pacientes. El que tenga una fístula arteriovenosa, pues nos beneficia bastante. Doctor, ¿de qué depende que de pronto un paciente pase de tener una diálisis a una hemodiálisis? Ok, el factor finalmente depende de, uno, pues las infecciones recurrentes que se puedan dar, ¿no? Ya conocemos la peritonitis, en el caso de algunas guías nos determinan ya bien definido cuándo llevar a un paciente a diálisis, cuándo reposar la cavidad, o definitivamente muchos pacientes también dicen es que yo quiero, o está de moda la hemodiálisis y me hace más fácil. También tenemos esos casos, ¿no? Que finalmente no dependen de nosotros y finalmente se ha practicado mucho
de llevar al paciente directo a la hemodiálisis previo a la diálisis peritoneal. No es la mejor práctica, sin embargo, es algo que se ha ocupado, ¿no? Y usted que tiene mucho contacto con los pacientes que llegan a un tipo de tratamiento como una hemodiálisis y su familia, porque bueno, esto engloba también al familiar, ¿qué recomendaciones nos da o cuáles son las características que debe de tener un lugar donde realizan este tratamiento? Ok, hablaremos de particularidades, ¿no? Finalmente el cumplimiento de las normativas es bien importante en el caso del tratamiento de algo que esté supervisado, que esté manejado, que el agua venga clorada, que tengamos los filtros necesarios de sedimentación, de retención de algas. A lo mejor nosotros podemos exagerar y decir pongo un filtro más de sedimentos, ¿verdad? O incluso aunque la normativa no nos da la opción para la lámpara de luz ultravioleta, nos dice es optativa. Sin embargo, nosotros lo podemos poner como calidad para el proceso de tratamiento de agua. Otro proceso importante es la profesionalización de los que estamos inmersos en la unidad de hemodiálisis. Una enfermera incapacitada, un camillero incapacitado, cubriendo las expectativas de un nefrólogo reconocido, que tenga autorizaciones, que esté asociado, que esté manejando varios perfiles en cuestión como el trasplante, el contacto directo con el paciente, que esté presente en la unidad de hemodiálisis también es importante. La monitorización o el control mediante los laboratorios, en las sesiones de hemodiálisis, la detección oportuna de esos pacientes que vienen arrastrando problemas de hipertensión, diabetes, manejarlos en un estadio adecuado, derivarlos oportunamente al oftalmólogo, al angiólogo, al cardiólogo, al nefrólogo, al médico internista que les ha iniciado manejos primarios, ¿no? Finalmente, o aquel médico que lo detectó y no tenemos información de él, o pacientes que tenemos en estadios de anemias ya manejados y finalmente no responden, esos derivados, porque a lo mejor podemos detenerlos, iniciar manejo y todo, pero finalmente a lo mejor la parte de la nutrición también es importante. Y bueno, pues es muy alto el poder que podemos hacer de la manera multidisciplinaria. Claro, esta parte esencial, ¿no?, en la vida del área de la salud completamente. Doctor Martínez, usted como nefrólogo, ¿qué consideraciones tiene para decir, bueno, ok, yo realizo mi hemodiálisis en tal lugar y aquí no, o aquí sí? La hemodiálisis, desgraciadamente, se ha convertido en un tratamiento en el que todos quieren meter mano, ¿sí? Y al querer todos meter mano, pues se vuelve un procedimiento muy lucrativo. La hemodiálisis es un tratamiento bastante costoso, y no porque los dueños de las clínicas, los nefrólogos propiamente dichos, sean quien se esté quedando como con la ganancia, sino porque tener una hemodiálisis de calidad tiene su costo. No es lo mismo utilizar filtro, siempre un nuevo filtro, a estar reusando el filtro. La norma oficial mexicana dice que se puede reusar hasta más de 10 veces, ¿verdad? 13 en algunos lugares lo mencionan. Sin embargo, pues no es lo ideal. Lo ideal es que haya un filtro para una sesión. Obviamente, disminuyendo la cantidad, incrementando las veces que se utiliza un filtro, disminuye el precio y eso hace que haya como mayor ganancia. Por eso se encuentran lugares en los cuales las hemodiálisis pues tienen unos precios como medio desfasados, 800, 900 pesos, que la gente que nos dedicamos a la nefrología sabemos que eso es completamente imposible si se llevan a cabo los procesos que tienen que llevarse a cabo. Un filtro para una sesión, una línea para una sesión y ya, sin reusarlo. Y eso se ve en la calidad de vida de un paciente. Previamente mencioné que es un tratamiento muy caro y que lo tienen que costear casi siempre las instituciones de salud, pero en muchas ocasiones lo costea el propio paciente. Entonces,
Yo creo que no se vale que engañemos a los pacientes dándoles sesiones baratas y de mala calidad, a darles 2 sesiones pero que sean buenas sesiones, o 3 sesiones pero excelentes sesiones con nuevo filtro y que salgan después de la hemodiálisis con disminución de toxinas urémicas, llámese urea, creatinina, potasio, y que el paciente tenga mejor calidad de vida. Esa es la consideración más importante que yo tengo para los pacientes que quiero que les vaya bien. Pues, obviamente a todos quiero que les vaya bien, pues, pero a los que quiero que les vaya bien, que son la mayoría de mis pacientes, los mando a lugares bien para movilizarse. Y precisamente hice esta pregunta al panel porque nos están siguiendo muchas personas a través de estas redes sociales que están de moda. Y bueno, este es un espacio mensual para que todos los médicos estén en contacto con nosotros, de alguna forma también se capaciten, nos envíen las preguntas, dudas o comentarios o bien sugerencias a través de nuestra red social, y para que los pacientes también tengan todo este tipo de conocimientos que a veces por cuestiones de tiempo en los diferentes sectores de salud, o a veces porque el paciente no conoce sobre este tipo de enfermedades, o a veces inclusive por pena no nos preguntan a los del área de la salud. Entonces estos espacios se abren a través del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica para que a usted llegue también la ciencia, llegue a usted el conocimiento, y bueno, los médicos se sumen a estar en contacto con nosotros y a ser parte del panel de expertos. Doctor José Carlos Jiménez, hablábamos hace un rato también de los trasplantes renales. Nos comentaba usted el impacto que tiene la medicina regenerativa en la cuestión de diagnóstico y tratamiento. Pero ¿cómo puede influir la medicina regenerativa o participar previo a un trasplante renal? ¿Le ayuda? ¿No le ayuda? ¿Qué es lo que hace? Definitivamente el aporte que puede dar es maravilloso. O sea, no tengo otra palabra para describirlo, porque es un organismo que per se ya viene de un daño, de una lesión grave, que es la falla de un órgano vital, como es el riñón, pero que además va a enfrentar una cirugía de grandes dimensiones, lo que refleja o se refleja en un traumatismo postquirúrgico bastante importante. Para nosotros poder entender qué está sucediendo con un paciente trasplantado, no solamente debemos hacer referencia a que si un paciente es o no candidato a un trasplante, o es o no tolerante a un tejido nuevo, es decir, al órgano que me van a colocar. También hay que tomar en cuenta el fenómeno de isquemia, reperfusión, que es muy importante durante la cirugía y posterior a la cirugía. Si hay mecanismos inmunológicos que van más allá solamente de controlarlos con una terapia, como puede ser un corticosteroide en grandes dosis, o algún otro medicamento, como puede ser un medicamento biológico, que nos pudiera ayudar a hacer que esa respuesta inmunitaria sea lo más disminuida posible. También controlar mecanismos de inflamación. Y cuando yo hablo de mecanismos de inflamación y de estrés oxidativo, pues lo primero es saber qué está pasando, ¿no? Si yo tengo un paciente que va a entrar a trasplante renal y tiene un nivel de óxido nítrico por debajo o por arriba de los valores normales, es un paciente que va a tener sufrimiento vascular y que va a desencadenar una serie de rutas proinflamatorias en el tejido que luego van a poder dar lugar a un rechazo agudo, que es durante el primer año. ¿Sí? Entonces hay que cuidar muchas cosas. De ahí que primero hay que dar un buen seguimiento a través de biología molecular. Y eso de la biología molecular puede aportar mucho, ¿no? Si yo empiezo a ver que, por ejemplo, la tasa de neutrófilo se eleva, la carbonilación proteica o el DNA oxidado se eleva en la orina, pues ya me está dando un signo de alarma. Y entonces el experto en trasplantes tiene que tomar cartas en el asunto. O si yo empiezo a tomar inmunoglobulina E como un marcador de aviso, de alarma, simplemente, porque no es diagnóstico, pero sí es de alarma, para un rechazo agudo, pues también es importante, ¿no? Si un paciente que tiene alergias, por ejemplo, en este momento, pues es primavera, hay mucho polen, se le eleva la inmunoglobulina E, pues la respuesta inmunológica también se altera, ¿no?
Entonces el nefrólogo, el personal que está capacitado en esa área, pues tiene que tomar cartas en el asunto. Está muy bien descrito que eso pues aumenta la tasa de rechazo o favorece o disminuye la vida media del tejido trasplantado. Lo otro que se tienen que hacer una vez que se diagnostica es, pues ya identificado qué es lo que te hace falta, decíamos hace un momento, fuera del coloquio que estamos en este momento que estamos viviendo, pues qué pasa si yo, por ejemplo, tengo carencias en antioxidantes. Muy importante la nutrición. Llego desnutrido, llego catabólico. ¿Cómo yo le exijo a un cuerpo que va a sufrir un traumatismo grave por una cirugía, que ya viene enfermo y que viene con deficiencias, que se adapte ante algo nuevo? Es prácticamente complicado, ¿no? Entonces, el medirlo, el poderlo corregir a través del uso de antioxidantes correctos, detectar si estas antioxidantes extracelulares, intracelulares, transmembrana, transversales, si necesitas potenciar el poder antioxidante de las enzimas, catalasa, glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa, si necesitas ver si efectivamente hay macroestros funcionales como NFR2 o NER2 que están alterados, si realmente no solamente esperar que se diga, ¿sabes qué? Ya se elevó la interleucina 6, pero eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el fenómeno contrarregulador de nuestro organismo no va solamente de que se eleve una proteína, sino que la otra proteína contrarreguladora, es decir, la que hace el efecto contrario de regulación, se encuentra en niveles adecuados para controlar esta alteración. ¿Sí? Entonces, identificar todo esto te ayuda mucho. En un paciente que va a hacer todavía un trasplante, creo que es muy importante controlar el estrés oxidativo, vigilar cómo están los niveles de ciertas proteínas inmunomoduladoras, como la interleucina 10 o la interleucina 4, y si es posible corregir los previos al trasplante. ¿Eso qué es lo que representa? Un acondicionamiento más del que ya está recibiendo con una terapia inmunosupresora, ¿no? Y nutrimental. Es un apoyo más a lo que se está haciendo. Por eso decíamos que el tratamiento es multidisciplinario e interdisciplinario. ¿Sí? Porque ya cuando hablamos de biología molecular, y hablamos de genómica, y hablamos de proteómica, ya se vuelve interdisciplinario. Ya necesitamos biólogos moleculares, necesitamos ingenieros en biología, que nos van a estar apoyando en los diagnósticos y en los seguimientos. Entonces, eso es muy importante. Una vez que se pueda controlar o modular, que sería la palabra correcta, es decir, tratar de hacer que ese organismo recupere los niveles que requiere para enfrentar un traumatismo, tomando en cuenta eso como un trasplante, porque no deja de serlo. Te voy a hacer una cirugía muy grande, te voy a quitar un riñón, te voy a meter un tejido que no es tuyo y voy a esperar a ver si funciona ese trasplante. Es un hecho grave. O sea, atropellar un camión, prácticamente como si te atropellara un camión, te dejara tirado. Es muy grave. Entonces, realmente es un gran mérito el éxito del trabajo interdisciplinario cuando se llega a un trasplante exitoso, ¿no? Y hay que modularlo. Yo decía que la palabra modulación significa llevar a niveles normales, a niveles adecuados, para que este organismo esté en las mejores condiciones de recibir un tejido nuevo. Eso es lo que yo creo que la medicina argentina tiene que hacer en este momento en un paciente que va a ser previamente trasplantado. Pero ahora, ¿qué va a pasar con alguien que ya fue trasplantado? Es muy interesante. ¿Qué pasa si empieza con un fenómeno de rechazo agudo? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Pues detectarlo primero, ¿no? Y la medicina argentina ahí se vuelve un auxiliar. Prácticamente después de que se acabaron todas las oportunidades conocidas, se vuelve un apoyo para ayudar a un paciente a recuperar una posibilidad que puede ser en muchos casos perdida y prolongar la vida de un tejido dentro de ese paciente el mayor tiempo posible. Pero si tú tienes un paciente post-trasplantado, una de las mejores medidas son el control del estrés oxidativo sistémico, el vigilar muy bien que no haya daño vascular a nivel de túbulos renales mediante marcadores en orina, porque los marcadores sistémicos son muy
es decir, son muy ambiguos en su significado. Y una buena dieta, además de un seguimiento estricto por parte del trasplantólogo y el nefrólogo. Porque si no hacemos esto, la vida media de un riñón, que puede ser de 10 años, si no me equivoco, puede cortarse. Y con un buen cuidado se puede alargar. Porque como bien decía el doctor, no es definitivo el trasplante renal. Es una terapia sustitutiva. Y no lo mismo que te trasplanten cuando tienes 20 años a cuando tienes 40. La tasa de envejecimiento y deterioro celular es mucho más alta. Y son parámetros que se tienen que tomar en cuenta. Pues vamos sobre tiempo y antes de cerrar esta mesa redonda quiero dar aquí unas preguntas que hicieron específicas para la nutrióloga que nos acompaña el día de hoy. A mi papá le detectaron enfermedad renal crónica. Me comentan que no puede tomar mucha agua. ¿Por qué? ¿Qué papel? Bueno, me gustaría a lo mejor traducir un poquito la pregunta del auditorio. ¿Qué papel tienen los líquidos en la enfermedad renal crónica, licenciada? Sí, lo que pasa es que tenemos que calcular lo que se llama agua metabólica y eso lo hacemos de acuerdo a lo que los pacientes orinan. Y eso es algo importante porque si bien el riñón te ayuda a que tú tengas un equilibrio entre lo que consumes y excretas también, tiene que haber un equilibrio cuando ya el riñón ya no está filtrando bien. Pero otra cosa que quisiera yo comentar es que los pacientes ya llegan con miedo porque solamente se quedan con la parte de la sugerencia de bájale a la proteína y deja de consumir sal. ¿Pero qué es dejar de consumir sal? ¿Y qué es eso de bájale a la proteína? Porque las pacientes de por sí se nos están consumiendo la masa muscular. Y no es que dejen de consumir el alimento de origen animal, es que se les debe dar el gramaje oportuno. ¿Y qué tipo de carne? Si va a ser carne blanca, carne roja, con qué frecuencia, en qué momento del día. Porque sí lo pueden comer, lo deben comer, pero no en gran cantidad y debe ser específica la cantidad de agua y de proteína, por ejemplo, en cuestión. Y que no se queden con el miedo de, me dijeron que ya no puedo comer la carne, entonces ya no la voy a comer. Porque si no, es que llegan con mucho miedo. Y otra cosa importante, por ejemplo, que no tienen ni idea, es que la comida mexicana todo lleva jitomate y tomate, y no pueden consumir. Entonces, el aguacate tampoco, por ejemplo, es un ejemplo. Pero sí que vayan específicamente y que les expliquen las cantidades, no solamente deja de consumir esto, que vayan a que les hagan una dieta personalizada. Y la última pregunta, que está como tal direccionada al doctor Víctor Martínez. ¿Qué factores intervienen, doctor, para que un diabético no presente enfermedad renal crónica? ¿Qué factores no intervienen? ¿Qué factores intervienen para que un diabético no presente enfermedad renal Lo crónica? principal así como tal, es el control de la glicemia como tal. Eso es completamente básico. Ahora, cuando llega un paciente diabético, también tenemos que hacerle pruebas para ver cómo está su riñón. Pruebas no invasivas. Necesitamos ver si ese paciente ya tiene proteinuria o no tiene proteinuria, y si tiene proteinuria tienes que disminuir o intentar disminuir la cantidad de proteinuria. Ahora, un paciente diabético no solo es control de la glicemia, también existen unas metas para que considerar a un paciente como que está dentro de esas metas para que desarrolle otro tipo de enfermedades, porque en realidad el problema como tal no es la diabetes, sino las complicaciones asociadas a la diabetes, ¿no? Retinopatía, cardiopatía, nefropatía, alteraciones en la micro y macro circulación. Entonces, esos pacientes tienen que llevar esas metas, que se las tiene que explicar el médico cada que vayan a consulta. No solo el control de la glicemia, se tiene que hacer no solo el control de la glicemia en ayuno, también se tiene que ver si esos pacientes no hacen picos posteriores a la comida, o si esos pacientes no desarrollan durante el sueño también hiperglicemias. Esos pacientes también tienen que tener buen control de la presión arterial, tienen que tener buen control de los triglicéridos, del colesterol. La doctora hizo
mucho énfasis, pero la verdad el tema debe estar prácticamente enfocado a ella y ella es como la estrella del día de hoy para mi gusto, pues, ¿sí? Porque en cada uno de los procesos antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad, el aspecto nutricional es el pilar, porque a nosotros nos pueden decir o podemos leer que un paciente con diálisis peritoneal requiere 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, pero nosotros no se lo podemos traducir al paciente, ¿no? O un paciente que está en prediálisis, restringirlo a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, no se lo podemos decir al paciente. Y los médicos somos muy dados a restringir carne, restringir sal, restringir potasio, pero no se los traducimos. Y bendito sea Dios, tenemos a los nutriólogos que nos ayudan pues a traducir eso que nosotros queremos llevar a cabo, ¿no? Ahora, como comentaba previamente, también se tiene que saber específicamente el daño en el riñón que tiene el paciente. No es lo mismo un paciente con enfermedad renal crónica estadio 5 en terapia de sustitución renal, pero que el paciente todavía orina, ¿sí? O un paciente que tiene una enfermedad renal crónica asociada a una glomerulopatía y que ese paciente hace hipokalemias, o sea, me refiero a hace potasio bajo. A ese paciente se le tiene que sustituir, o sea, no es, por lo tanto tiene que ser siempre una atención personalizada. Y nuevamente la estrella de todo el tratamiento de la enfermedad renal crónica debe ser nutrición y así como en comunicación con el nefrólogo. Pues nos quedan 4 minutos. Aquí me gustaría la licenciada en nutrición quiere hacer también un comentario al respecto. Adelante. Sí, que ahorita que estaban hablando de la diabetes, que hagamos como mucho, en la parte de la prevención cuando se le da la plática al paciente, hablar mucho del índice glucémico de los alimentos, porque es que tan rápido vas a aprovechar ese azúcar de los alimentos. Todos estamos acostumbrados a consumirlo todo procesado, todo cocido, y eso eleva el índice glucémico de los alimentos. No solo eso, las frutas ya las queremos aparte. Es más, pensamos que es lo mismo consumir una fruta normal que una que está enlatada y todavía tiene azúcar. Eso está dentro del grupo de los azúcares. Entre menos fibra tiene un alimento, más rápido va a llegar ese azúcar a tu cuerpo. Ajá. Y entre más cocido está, es decir, si vas a consumir, por ejemplo, una pasta, no es lo mismo que esté al dente, que esté durita, que esté ya desbaratando en tu boca. Eso es algo bien importante, la parte del índice glucémico. Y cuídense de todos los productos que dicen sin azúcar, porque el que diga sin azúcar no quiere decir que no tenga hidratos de carbono, no tenga aldea de glucene, de la que estamos hablando con los doctores. Eso para ya no seguir. Creo que ese es un tip excelente. Y bueno, cerramos con el comentario del doctor José Carlos, que también quería participar. Creo que, bueno, voy a ser muy breve, pero creo que es muy importante, sobre todo con la pregunta que hicieron, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir eso? No solamente va de un control dietético y un control glicémico, que es muy importante, eso constituye el pilar fundamental. Sin embargo, tenemos que entender cómo son las pruebas diagnósticas. Cuando nosotros atendemos a un paciente, buscamos evidenciar el daño de un tejido u órgano. En la medicina regenerativa, o en la biotecnología médica, te da una fase preclínica, es decir, antes de que fracase el tejido u órgano. Y es donde tú puedes intervenir fuertemente. Porque si tú puedes detectar que ese organismo ya está empezando a tener alteraciones que van a producir posteriormente un fracaso, podemos intervenir ¿cómo? En colaboración, trabajando con el nutriólogo, pero diciéndole específicamente, yo necesito, que eso es otra cosa, que tú me ayudes con esto, para que yo no lo esté suplementando por fuera. Porque eso es muy importante, necesito que los cosas sean correctos. Necesito que el deterioro orgánico no se acelere. Y eso se puede medir y se puede cuantificar. Y también se puede corregir. Entonces, tenemos que entender esta parte. La enfermedad renal se puede abarcar desde todos lados. Desde la prevención hasta el tratamiento. Pero desafortunadamente ninguno de ellos hasta el momento es curativo.
todos son paliativos, que te permiten vivir hasta que te mueras, sin que jamás te pongan un catéter o un tubo encima. ¡Qué bueno! No se pudo, pues ni modo, hay que tener una terapia sustitutiva de mano. Pero de que hay que intervenir y diagnosticar desde antes de que haya el fracaso orgánico, se tiene que hacer. Ok, pues sin más preámbulo, los invitamos a los que nos estuvieron sintonizando, porque bueno, esta es una transmisión en vivo, algunos de ustedes la verán posteriormente, y aquí en la ciudad de Puebla ya empezó a llover. Así es que, bueno, vamos a despedir a nuestro panel de expertos, no sin antes invitarlos a todos los médicos que estén interesados por sumarse a la maestría en Medicina Regenerativa de aquí de la ciudad de Puebla, a que se integren al Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica. Ya que damos inicio el próximo 21 de febrero del año 2020, así es que búsquenos ahí por Facebook o bien manden un WhatsApp al 22 24 84 77 78. Y vamos a despedir a cada uno de nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy. En primera instancia me gustaría darle las gracias al doctor Víctor Manuel Martínez Mejía, quien además nos visitó desde Guadalajara, hizo todo un esfuerzo en conjunto con el Centro de Hemodiálisis Angelópolis para apoyarnos en esta charla para que llegaran los conocimientos a todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sabemos que en Puebla ya también lo tendremos algunos días. Y en agradecimiento también sabemos que usted es médico adscrito en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, así es que muchas gracias por su participación, doctor. Gracias. Agradecemos también la presencia de nuestra nutrióloga, como bien lo dijo el doctor Martínez, la nutrióloga estrella, esta parte tan importante en todas las enfermedades. Licenciada Tere Cepeda, tú eres parte de la Casa del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. Muchísimas gracias y que te sigas sumando a toda esta participación. Agradecemos también al Centro de Hemodiálisis Angelópolis, ubicado en Camino Real a Cholula, 6674, local 3, en Plaza Gaya, en San Andrés Cholula, quien, bueno, a través del doctor Omar Olaf Galvez Morales, quien es un excelente médico, colabora en toda la parte de hemodiálisis y que el día de hoy nos acompaña. Amigo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a nuestro capitán de todo esto, nuestro rector del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica y además también director general del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, doctor José Carlos Jiménez Ortega, muchas gracias porque todas estas sesiones, estas mesas redondas cambian el pensamiento no solo de los pacientes, sino también de los médicos que nos están sintonizando. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo mes, síganos. El tema será cáncer.